Este vídeo de pesca submarina es del pescador Oliver Simón. Nos vamos a ver pescando urtas. El nombre científico de este pez es Bagrus auriga. Aunque le pasa lo mismo que a muchos peces, le cambian nombres y en otras zonas, por ejemplo, le llaman chama roquera. Pues ya tenemos a Oliver descendiendo, como siempre profundidades que suelen rondar sobre los 30 metros de media, aunque algunas veces suelen bajar incluso a más de 40 metros. Y nada más bajar, ahí tenemos esa urta. ¿Cómo subía? Para ver qué es lo que estaba bajando. A la derecha vemos un montón de borriquetes y a la izquierda cada vez más urtas. Una imagen muy bonita. Y ahora Olivier ve como a la derecha sigue en ese banco de borriquetes. Delante ya tiene urtas y a la izquierda, por encima de la plataforma, aún quedan unas cuantas. Esas dos urtas de la izquierda son buenas, pero delante tiene una de mejor tamaño. Está intentando que se acerque, haciéndole esos ruidos guturales que estamos escuchando. Y después de esa pequeña espera, le ha entrado a una distancia muy buena, consiguiendo darle ese disparo. La urta es un pescado con mucha curiosidad y suele entrar muy fácil a la espera. Aunque hay días que el agua está fría y es muy difícil cogerla. Es un pescado que le gusta que el agua esté caliente. Así son mucho más confiadas. Cuando en el fondo notas que está el agua fría, es mucho más difícil. Y cada año que está pasando, estamos notando eso, que las aguas en el fondo cada vez están más frías. En la zona donde pescamos, cada vez hay más algas, alga invasora, que prácticamente está llenando el fondo de ese manto de algas. Y cuando se pudren, ponen el agua verde, que parece que no llega al sol, al fondo, y está muriendo todo. Ahí vemos cómo están en la alga, flotando. Hay algas por todos lados. Y cada año, más y más. Y poco remedio le veo yo a esta solución, el alga asiática, el alga invasora. Pues ahí tenemos a Olivier. ¿Escucháis los ruiditos que hace? Curioso, ¿eh? Cómo va cambiando de tonalidad. Para ver si con esa técnica consigue acercar a las urtas. Allí delante tiene una. A ver si consigue que se acerquen. Y ahí viene. Recordamos que está a profundidades rondando los 30 metros. Y con estas esperas que van rondando los 2 minutos. En este caso ha hecho 2 minutos 4 segundos para capturar esta urta. Que ya pongo aquí. La cual pesó 3 kilos 100. Más pequeña que la anterior, que era de 3 kilos 600. Y ahora lo estamos volviendo a ver bajar y va a capturar una urta que pesó lo mismo que la anterior. 3 kilos 100 también.
Podéis escuchar como, incluso compensando, se va escuchando estos ruiditos. Ha tardado 35 segundos en llegar al fondo y bajando con ese peso probablemente esté cerca de los 40 metros. Un fondo como le gusta a la hurta, arena y con diferentes piedrecitas al lado, lo que aquí llamamos cascajo. Y si encima en ese fondo le colocas unas gorgonias, le pones unos corales, aún más le gusta a la hurta. Mirad, allí viene una. Y otra más para atrás. Bueno, lo de atrás me pareció que era un pargo, aunque en la pantalla de edición, que es más chiquitita, no lo he podido apreciar. Un minuto, 54 segundos. Ha tardado en hacer esta espera para conseguir esta hurta de 3 kilos 100 también. Aquí vemos como ya viene el barquero para recogerla. Ahí el barquero ya le avisó que podía bajar cuando quisiera. Y Olivier no tarda. En cuanto le dan el aviso de que está entrando en la zona donde quieren bajar, del tirón baja. Es muy importante no pasarse de la zona. Justamente ha caído al lado de esa piedra grande que hemos podido ver. Es una piedra, aunque es muy grande, muy ciega. Apenas tiene hueco para que se metan los pescados. Por lo tanto, ahí vemos como Olivier se ha puesto a ver por todos lados y hasta por la parte de arriba que le ha entrado esta hurta. Un minuto, 31 segundos. Y aquí ya consigue subir a superficie esa hurta, que pesó 2 kilos 600. Y ya nuevamente vamos a ver a Olivier bajar. En esta ocasión lo estamos viendo bajar a peso constante. Está bajando unos cuantos de metros también. Como podéis ver, tarda unos 32 segundos en llegar al fondo. Y como siempre, ya escucháis esos ruidos culturales, esos ruidos que le gusta hacer, llamando la atención de las hurtas.
ahí está. Una urta que pesó 1,6 kg. Y con esto ya vamos a despedir el vídeo. Espero que os guste este vídeo de captura de urtas de nuestro compañero Olivier Simón. Espero vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.